He estado probando algo durante los últimos días que honestamente me tiene sin palabras. Cambiará completamente cómo trabajamos en generación de imágenes. No porque sea perfecto, sino porque por primera vez una herramienta de inteligencia artificial genera imágenes que yo podría usar en un proyecto real sin vergüenza. Déjame mostrarte 3 ejemplos que nunca habías logrado con ninguna otra herramienta. Si estás viendo, acá hay unos paso a paso que está siguiendo directamente la herramienta en este momento para poder llevar directamente a la consistencia de la imagen. Y mira, ¿qué tal esta imagen en este caso? Generada directamente por Nano Banana Pro. Ahora bien, en el segundo ejercicio vamos a usar otro prompt usando el mismo chef de la imagen anterior que mantenga su apariencia exacta, rostro, bigote, proporciones. Ahora le vamos a adaptar para que lo muestre en un mercado al aire libre, comprando verduras frescas y que está vestido casualmente con jeans, camisa de lino, está sosteniendo tomates y sonriendo mientras habla con un vendedor. Luz natural de mañana. Mantén completamente consistente la estructura facial y características físicas. Y aquí está la imagen del personaje que si entramos a mirar es exactamente los mismos rasgos del personaje anterior. Esto es algo maravilloso, digamos que cuando buscamos el tema de la consistencia. Ahora vamos a hacer el tercer caso con el mismo chef, donde le vamos a pedir que el mismo chef mantenga la consistencia total de las imágenes anteriores. Ahora vamos a darle vuelta en su restaurante elegante, presentando un platillo gourmet a una mesa de clientes. Lleva un uniforme de chef blanco formal y está haciendo gesto elegante explicando el platillo. Iluminación cálida de restaurante fino, clientes levemente desenfocados en segundo plano. Y listo. Y mira, aquí tenemos el mismo chef manteniendo una consistencia, desenfoque. Bueno, aquí esta partecita sí la podríamos mejorar un poco más, pero mira la consistencia del personaje. Esa partecita es la que no cuadraría un poco. Entonces ahora vamos a hacer otro prompt. Esta vez vamos a hacerlo un poco con texto complejo. Vamos a hacer un test de texto. A ver qué, porque particularmente esto en todas las IAs regularmente lo que pasa que a la hora de generar texto siente como que no cuadra, entonces al final de cuentas termina siendo otra cosa totalmente diferente. Crea la imagen de una pizarra de tiza negra estilo café hipster con el menú del día escrito a mano en tiza blanca y colores. El menú debe incluir exactamente este texto legible: menú del día, desayunos, evocando twats con huevo Porsche, 8,50, panqueques de arándanos con miel, $7, croissant relleno de jamón y queso, 6,50, bebidas especiales, capuchino de lavanda, $5, mancha latte con leche de avena, 5,50, cold brew nitro, 4,50. Incluye dibujitos decorativos pequeños, tazas, hojas, corazones, pero sin interferir con la legibilidad del texto. Estilo escritura manual, realista, con ligeras imperfecciones naturales. Entonces vamos a pulsar de una vez, esperamos unos segundos que aparezca directamente el mensaje. Y listo. Y mira la consistencia que tiene esta creación de imagen con texto. Que regularmente, y ojo acá, yo sé que a más de una persona le ha pasado cuando está manejando el tema de las IAs, que el texto sale distorsionado o quiere decir algo totalmente diferente. Y pasa lo mismo con el tema de las imágenes. Mira esta mejora que es genial a la hora de crear el tema de contenido, porque ya podemos hacerlo con términos de texto. Ahora vamos a seguirla probando. Entonces voy a poner el siguiente prompt. Vamos a apuntar una imagen de una persona en interior con luz de día.
Entonces voy a pedir que modifique la iluminación de esta imagen para que parezca estar tomada durante la hora dorada, con luz de atardecer entrando por una ventana lateral. Debe verse luz cálida dorada, temperatura de color 3200K aproximadamente, rayos de luz visibles, gold rays, atravesando partículas de polvo, sombras suaves alargadas, resplandor cálido del lado iluminado del rostro, contraste suave entre las zonas iluminadas y sombras, y manteniendo todos los elementos de la composición original. La ropa y objetos deben de reflejar correctamente este cambio de iluminación. Y mira qué tal esa imagen. ¿Ah? O sea, la cambió completamente seguido el tema de la instrucción que yo le di, pero mira que la consistencia la mantiene. Eso es algo muy bueno que tiene directamente Nano Banana Pro en este momento a la hora de la utilización. Es súper buena. Mira esa consistencia. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a crear una infografía. Vamos a crear una infografía educativa que sea detallada, que explique el ciclo del agua, específicamente en un ecosistema de manglar tropical. Debe incluir diagrama visual claro con flechas indicando el flujo, etiquetas en español para cada etapa de evaporación, desde raíces aéreas, condensación en el dosel, precipitación, infiltración de suelo pantanoso, escorrentía hacia el agua solebre, e ilustraciones botánicas precisas de mangles en sus raíces características, código de colores: azul para el agua dulce, verde azulado para el agua salobre, texto científico preciso pero asequible, y un diseño limpio y estilizado en educación, en este caso profesional, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo a prueba. Para hacer esto, el modelo tuvo que entender primero el problema, entender el proceso específico, identificar las etapas únicas del manglar versus el ciclo genérico, organizarlo visualmente la información y luego renderizarlo con el texto científico y preciso. El resultado es una infografía que podría usarse en una presentación académica: evaporación de las raíces de aire, condensación dócil, precipitación y eliminación de agua solebre, filtración a través del suelo pantanoso, y todo correctamente identificado y etiquetado. Esto no es solo generar, es entender y luego crear. Y aquí hay otro diferenciador brutal: la velocidad. Sobre las limitaciones, esto no es perfecto y no quiero venderte humo. Hay casos donde todavía falla, especialmente cuando le pides composiciones extremadamente complejas con más de 10 elementos interactuando, o que intentas estilos artísticos muy específicos como acuarelas hiperrealistas. Probé generarle un retrato estilo Rembrandt con iluminación chiaroscuro dramática, y aunque el resultado fue bueno, no capturó completamente esa calidad pincelada al óleo que define ese estilo. Entonces, tiene límites. Pero, y esto es lo crucial, es la primera herramienta que cruza la línea de juguete impresionante a una herramienta profesional utilizable. Si trabajas creando contenidos, si diseñas material para clientes, si necesitas mockups rápidos, si produces videos, si necesitas assets visuales consistentes, esto te va a ahorrar horas cuando salga. Y hablo de horas reales, no exageradas. Entonces te voy a mostrar algo que regularmente en Photoshop nos puede costar unos 40 minutos, una hora. Voy a crear otro prompt que dice: crea una etiqueta vintage de cerveza artesanal con tipografía gótica orientada o ornamentada. Etiqueta debe tener textura de papel envejecido con manchas, grietas reales. El texto debe decir exactamente cerveza oscura del Valle Perdido, edición 1987. Incluye elementos decorativos victorianos en las esquinas y el color dominante debe ser ámbar oscuro y dorado envejecido. Asegúrate de que todo el texto sea perfectamente legible a pesar de la textura vintage. Mira qué tal esa consistencia directamente de la etiqueta. Obviamente le pedimos la etiqueta, ¿no? De la etiqueta de la cerveza. Mira este detalle. Este tipo de detalles regularmente mantenerlos puede durar, lo que te mencionaba, unos 40 minutos en poderse generar entre buscar tipografías, aplicar texturas, hacer el envejecimiento. Eso es increíble lo que en Nano Banana Pro, 18 segundos, la escena del escritorio nocturno con una iluminación correcta. Si la haces manual ajustando luces en un software 3D, estás hablando de una hora fácil. Con esta herramienta
18-22 segundos. Esta es la diferencia que importa cuando tienes mucho trabajo, y estos son tiempos y horas reales que en este caso se puede reducir. Esto realmente me voló la cabeza, dado pues que en el tema de ediciones y mantener la consistencia lo permite hacer sin ningún problema. De hecho, si viste, por ejemplo, cuando hicimos el tema del ejercicio del chef, mantiene su apariencia exacta. En este caso, muestra al chef en el restaurante presentando el platillo a una mesa de clientes. Aunque bueno, como te decía, hay cositas en las cuales hay que entrar a mejorar. Pero pues en este momento mantiene la consistencia de las tres escenas. Tiene la misma estructura facial, el mismo tono de piel, los estilos. Para todo lo que es el tema de branding o storytelling, realmente funciona porque esto mantiene la coherencia y es enorme, digamos, el tema de ahorro de tiempo y obviamente también el tema de dinero. Hay herramientas como Midjourney, Stable Diffusion, Adobe, pues que tienen también sus fortalezas y son increíbles para el arte conceptual, y pues también son asequibles en algunos escenarios, pero Nano Banana Pro es la primera que combina texto legible, consistencia, razonamiento contextual, edición precisa localizada, física visual correcta y velocidad profesional. Todo en un solo lugar. Que viste hoy es apenas el principio. Esto no es solo una herramienta nueva, es un cambio en cómo pensamos la creación visual asistida por inteligencia artificial. Suscríbete para que no te lo pierdas y nos vemos en el próximo video.